Estamos estudiando las 42 generaciones que Dios usa para dar a luz a Cristo. Allí en Mateo 1, versículos del 1 al 17, se nos dice que hay 42 generaciones que Dios usó para dar a luz a Cristo. Y esas 42 generaciones están divididas en tres grupos de 14. 14 generaciones eran de gente civil, 14 generaciones eran de reyes y 14 de gente deportada, que también Dios mostró reyes a través de ellos, porque nosotros sabemos que tanto el lado norte como el lado sur, tanto Israel como Judá, finalizaron en el cautiverio. Todo eso es muy significativo y gracias a Dios que estamos tomando el tiempo para entender lo que son los reyes. Por supuesto que los reyes del Antiguo Testamento representan a los reyes del Nuevo Testamento. Los reyes del Nuevo Testamento somos nosotros los cristianos. Dios nos hizo reyes y sacerdotes y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces tenemos que discernir que los reyes del Antiguo Testamento son una sombra para hablar verdades de los reyes del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios escogió personas para que Cristo naciera en esta tierra, es decir, para que Dios se encarnara en un hombre para venir a esta tierra. Y gracias a Dios que todo eso ya lo entendemos. Pero ahora estamos tratando de discernir el mensaje espiritual que está escondido detrás de todos esos personajes. Y ayer comenzamos a hablar del rey Josafat. Y dijimos que no es casualidad que Dios haya utilizado en Segundo de Crónicas 5 capítulos para hablarnos de Josafat. De algunos otros reyes no ha usado Dios 5 capítulos, pero de este rey Josafat. Y recordemos que hemos aprendido el significado de cada rey. Hasta aquí estamos en el cuarto rey de Judá. Después que se dividió el reino en norte y sur, reino que duró 120 años, 40 de Saúl, 40 de David y 40 de Salomón, y cuando se rompió esa unidad, empezó a gobernar el hijo de Salomón que se llamaba Roboam, que significa la riqueza y la debilidad, porque hemos aprendido lo que significa el nombre de cada rey. Roboam significa la riqueza y la debilidad, y nosotros vimos que él fue un mal rey. Vimos después a Abías, que era un rey que tenía el corazón partido en dos, la mitad para Dios y la mitad para el mundo. Así que por eso a él en inglés le llaman el half-hearted man, o sea, un hombre que le dio a Dios su corazón a medias. Por supuesto que no nos olvidemos que estos hombres sirven para que nosotros no caigamos en los mismos errores que ellos cayeron. Si nosotros caemos en los errores que ellos cayeron, nosotros vamos a perder la bendición de reinar con Cristo en el milenio, ya que Cristo nos quiere recompensar a todos los reyes del Nuevo Testamento para que nos manifestemos como reyes y que reinemos con Él durante los 1000 años de reinado que Él va a tener. Entonces, aquí hay en juego nuestra recompensa, no nuestra salvación. Nosotros somos salvos porque Cristo proveyó todo para nosotros. Así que vimos entonces a Roboam, que representa un rey malo. Vimos a Abías, que es un rey a medias. Y luego estudiamos a Asa, que reinó por 41 años. Y Asa fue muy útil. Su nombre significa
agarradero de vasija. Usted ha visto que los vasos tienen un agarradero, ¿verdad? Entonces, ese hombre sirve para que nosotros entendamos que en las manos de Dios nosotros somos útiles para que Dios nos use como recipientes que llevan un contenido para ser servido. Así que gracias a Dios entendimos entonces a Asa. Pero luego ayer comenzamos a desarrollar a Josafat. Y Josafat significa Jehová ha juzgado. Y ayer fue el primer mensaje. El mensaje de hoy es el número 2 de Josafat. Y solamente seguimos un patrón. Si usted tiene una Biblia que tiene títulos en sus capítulos, en el capítulo 17 que estudiamos ayer, dice reinado de Josafat, el piadoso Josafat. Por eso les dije ayer que el hombre Josafat era un hombre con muy buenas intenciones. Él era un hombre que buscó a Dios, que lo podemos ver que desde su principio es un reformador. O sea que nosotros los cristianos de hoy en el Nuevo Testamento somos reformadores porque nos toca arreglar muchas malas interpretaciones de la Biblia que han habido durante la historia. Eso no descarta nuestra didache, no descarta nuestro aparato crítico. Recuérdese que yo siempre les he hablado a ustedes de todo esto. Y me gusta ser explícito para que nos entendamos, porque como aprendí desde joven, hablando se entienden las cosas. Así dice un dicho que yo aprendí desde joven, hablando se entienden las cosas. Entonces, en el capítulo 17, si somos así prácticos, hay 3 títulos. Dice el piadoso Josafat, enseñanza del libro de la ley y prosperidad de Josafat. Entonces, al terminar el mensaje de ayer, dijimos que el piadoso Josafat, o sea, el hombre que su nombre significa Jehová ha juzgado, eh, el piadoso Josafat, él se introduce en su reinado en una manera preciosa porque él no solamente venía con el deseo de que el pueblo de Israel en la parte de Judá buscaran a Dios, sino que les enseñó la ley y aún envió muchos sacerdotes levitas a todo Judá, a todas sus ciudades, para que se volvieran a la ley, para que buscaran a Dios. Y eso, dijimos ayer, lo llevó a la prosperidad. Así que hablando en resumen, el capítulo 17, si somos reyes piadosos como Josafat, nosotros le vamos a enseñar la palabra de Dios a todos los reyes del Nuevo Testamento, a los cristianos del Nuevo Testamento, y entonces Dios nos va a prosperar. Y dijimos que la prosperidad que Dios trae para nosotros, la gente del Nuevo Testamento, no son cosas materiales, sino que son cosas espirituales. La prosperidad nuestra es que nosotros vamos a tener paz y que nuestros enemigos van a estar quietos. Es decir, no nos van a estar atacando con conceptos ni con definiciones de la palabra, queriendo tratar de opacarnos o de menospreciarnos o de decir que estamos equivocados, ¿verdad? Porque en este asunto de la interpretación de la palabra de Dios, muchos quieren impresionar y quieren tratar de decir que solo ellos tienen lo más elevado de la palabra, pero no, esto va conforme a tu corazón. Conforme tú seas con Dios, de esa manera te va a revelar Dios. Y yo le quiero dar gracias a Dios porque yo estoy muy tranquilo. Yo no estoy en competencia, lo repito 1000 veces, 1500 veces. Yo no estoy predicando la palabra de Dios ni por envidia, ni por buscar ser admirado, ni por tratar de demostrar que sé más que otros. No, Señor. Yo estoy aquí humildemente porque Dios me llamó a eso.
Yo nací para enseñar la Biblia. Yo pudiera haber sido otra clase de hombre y me hubiera dedicado a otra cosa si Dios no me hubiese capturado para enseñar la palabra de Dios. Así que le doy gracias a Dios, porque tal vez estuviera desempeñando algún doctorado, alguna abogacía, quizá estuviera ocupado en alguna rama profesional, porque todo el tiempo me gustó estudiar, pero le doy gracias a Dios que Él me escogió y lo repito y lo repetiré, dije 1,000 y 1,500 veces, que Dios me escogió para labrar los corazones de la humanidad. Yo soy una persona que amo a mi prójimo con todo mi corazón y mi deseo no es ser yo alguien delante de Dios, sino que todos nosotros, todos, humildemente, todos, seamos capturados por Dios y que todos obtengamos el galardón que Dios nos ofrece por ser fieles. Así que, gracias a Dios por Josafat, porque Josafat debe dejar marcada nuestra vida, de que si somos hombres piadosos, nosotros vamos a enseñar la palabra de Dios y Dios nos va a prosperar. Y no nos va a prosperar económicamente. Bueno, si Dios quiere, pues Dios te prospera económicamente, pero no es la meta. La meta es prosperar espiritualmente teniendo paz entre nuestros enemigos y nosotros. No hay cosa más linda que ayudar a alguien a que discierna la palabra de Dios y que pueda entender a Dios. Entonces ese es el trabajo del hermano Carrillo, ayudar a las personas a entender a Dios. Y quiero decirles que la satisfacción más grande para uno, que Dios lo ha hecho rey, es esa, ser un siervo. Un rey es un siervo. Mire, lástima que los políticos de hoy día no entienden eso, que Dios los usa como servidores públicos, pero lo que menos tienen es de servidores públicos, porque la mayoría se vuelven corruptos cuando ya están en el poder y en vez de ayudar al prójimo y ayudar a los ciudadanos para que tengamos países bien prósperos en todo aspecto, se enriquecen y se roban todo el dinero y bueno, eso está de moda y ojalá que nosotros no vayamos a ser iguales, ¿verdad? Porque Dios a nosotros nos escogió para cumplir su propósito. Entonces, si usted me quiere juzgar a mí, júzgueme, no se preocupe. Yo tengo cuero de lagarto, ¿verdad? Yo tengo, se pueden hacer conmigo zapatos. Así que quiero decirle que le doy gracias a Dios porque yo puedo entender que Dios nos quiere usar y por eso nos da todos estos ejemplos. Entonces nosotros, como reyes del Nuevo Testamento, estamos en una vulnerabilidad. Somos vulnerables. Hay vulnerabilidad en nosotros. Es decir, el capítulo 18, que es el que voy a desarrollar hoy. Mire a qué estamos expuestos. Si usted ya me entendió que uno como Josafat es un hombre piadoso que enseña la palabra para que prosperemos y que nuestra prosperidad es tener paz con los demás, no tener conflictos con ningún hermano ni con ningún siervo, sino dedicarnos a lo que Dios nos ha puesto a hacer, enseñar la palabra, entonces usted se va a dar cuenta que usted puede ser influenciado. Usted puede ser tentado. Mire lo que dice el 18. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia. Porque, hermano, Dios es fiel, hermano. Dios ha prometido que si nosotros somos piadosos, si nosotros enseñamos la palabra con responsabilidad y pureza, definitivamente el resultado de eso es nuestra prosperidad espiritual. Va a salir de nuestros labios una palabra irrefutable. ¿Por qué? Porque la vamos a usar para el propósito de Dios, no para el propósito de nosotros. Entonces,
Al llegar a ese punto, porque así empieza el capítulo 18, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y ahora mire lo que hizo. Contrajo parentesco con la influencia del diablo. Estoy parafraseando, es con Acab. Usted puede leer la historia del rey Acab, que era un rey de el lado del norte de Israel. Acab no fue rey de Judá. En el lado de Judá estaba Josafat y fue influenciado por este rey Acab. Y mire cómo dice, versículo 2, y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab. Usted ya sabe que Samaria era la capital del reino del norte. Jerusalén era la capital del reino del sur. Entonces, después de algunos años, descendió a Samaria Josafat para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él, para Josafat, y para la gente que con él venía. O sea que Josafat vino con una comitiva, vino con un grupo de sus funcionarios a visitar a Acab. Y dice, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. No se olvide que nosotros como reyes tenemos enemigos porque nos quieren quitar nuestra posesión, nos quieren derrocar. Acuérdese que la Biblia dice en Efesios capítulo 6 y versículo 12 que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. En el caso de los reyes del Antiguo Testamento, la lucha de ellos era contra carne y sangre. Ellos estaban reyes contra reyes. Ahora nosotros estamos reyes contra reyes. Solamente que acuérdese que los reyes de las potestades que están en los aires, esos son los reyes que están contra nosotros. Usted se recuerda del incidente de Éxodo, ¿verdad que sí? Que Dios cuando juzgó a Egipto, juzgó a los dioses de Egipto que estaban en la vida espiritual. O sea que lo real es lo espiritual. Es cierto que Faraón con todos sus ejércitos oprimía al pueblo de Israel y Dios muestra que eran los dioses de Egipto que estaban en el mundo espiritual, los que estaban manipulando a las personas. Entonces el principio es el mismo. Nosotros como reyes del Nuevo Testamento tenemos oposición de reyes, pero no con carne y sangre, sino potestades, principados, malicias que hay allí. Dicho en otras palabras, Satanás como el capitán, ángeles caídos como siervos y demonios como ejército. Así que nosotros tenemos la lucha contra ellos. Y para nosotros las cosas son totalmente espirituales. En esa gloria y esa abundancia que Dios nos ha dado, aparece aquí la tentación de un rey que le dice a Josafat que por qué no suben a pelear con los de Ramot de Galaad. Usted puede estudiar quién era Ramot y Galaad y usted lo va a encontrar todo aquí en la Biblia, solo que hay que estar buscando y hay que estar inquiriendo. Ahora, nosotros debemos de entender que este contexto debe abrirnos nuestros ojos para captar lo real, para captar lo que verdaderamente Dios quiere que tú captes, porque mira lo que dice, el consejo de los falsos profetas. Cuando uno
es un hombre piadoso y enseña la palabra con pureza, Dios lo prospera, pero está susceptible, está vulnerable, está muy fácil de caer en la influencia del diablo. Y por eso hay muchos siervos de Dios que el enemigo los ha engañado. Y está representado todo aquí por medio de falsos profetas. Cuando uno no tiene cuidado, uno puede estar en una buena posición. Uno puede ser una persona con buenas intenciones, a eso se le llama ser piadoso, buenas intenciones. Uno puede estar ocupado de la pureza de la palabra y empeñado en enseñarle bien a la gente y aún tener una palabra irrefutable, que es estar en paz, que nadie te puede derrotar con lo que estás hablando, porque no estás hablando tonteras, ni estás hablando suposiciones, ni estás hablando o adivinando el propósito de Dios, sino que estás tocando la realidad del propósito de Dios, pero hay un peligro. Van a querer que tú tengas eh, una influencia, o sea que seas tentado a unirte a personas que tienen corazón malvado y que sus intenciones no son genuinas como las tuyas. Por eso tienes que tener cuidado. Dime con quién andas y te diré quién eres. Porque cuando uno hace alianzas, hermano, porque aquí mire clarito lo dice, alianzas de Josafat con Acab. Y Acab te va a proponer, hermano. Y yo en este punto soy muy delicado, porque yo nunca he predicado por dinero, ni nunca he predicado como poniendo como prioridad las cosas materiales, eh, poniendo como prioridad cómo puedo yo tener cosas materiales por medio de mi trabajo espiritual. O sea que, por favor, ponme mucha atención. Uno puede ser tentado y a uno le pueden llegar propuestas. Yo me recuerdo cuando empecé el ministerio, como yo siempre fui atraído buscando la pureza de la palabra, no ser religioso, porque algo que a mí no me ha gustado es ser religioso, porque cuando uno es religioso uno se vuelve muchas veces legalista y en vez de dar la realidad del evangelio, uno le da caricatura del evangelio a las personas y esas personas son alimentadas con caricaturas del evangelio en vez de ser alimentadas con la pureza del evangelio. Entonces me recuerdo que tenía un pastor amigo, un amigo pastor que yo lo trataba de meter a la pureza de la palabra, lo trataba de meter a que él viera lo que realmente Dios está esperando de los cristianos. Por eso usted me escucha predicar a mí, yo no predico a dónde vas Vicente, a dónde va toda la gente. Yo no predico, hermano, el evangelio común y corriente que predican la mayoría de personas, porque no me interesa. A mí me interesa un evangelio con pureza, un evangelio que de verdad desafíe a la persona para ser una persona vencedora, que tenga propósito, pues, que no sea como ese dicho que dice, ¿por qué tantos brincos estando el suelo tan parejo, verdad? O sea, buscando la realidad. A mí me gusta buscar la realidad de Dios en lo que hacemos. Por eso no estoy jugando y por eso no pierdo mi tiempo en que si hay que hacer esto, que si se celebra la Navidad, que si hay que taparse la cabeza, que si hay que guardar el día sábado, cositas de niños, hermano, porque eso es religión. Todos esos comentarios que usted encuentra allí, que fulano trata de mostrar quién es la bestia y que tratar de que cómo es esto, cómo es aquello, cositas que solo distraen a los cristianos, a mí no me interesan en lo más mínimo. Y no lo digo para ofender a nadie, sino que es mi convicción.
Es mi convicción. Yo estoy por una realidad espiritual. Estoy por un evangelio que lo cambie a uno internamente. Estoy por un evangelio que lo haga a uno un buen siervo, un buen marido, un buen hijo, un buen padre, un buen tío, un buen abuelo, hermano. Yo estoy por eso, porque yo estoy por el evangelio de que Cristo se forme en nosotros. Y eso es elevadísimo, hermano. Eso es elevadísimo. Eso no tiene precedentes, hermano. Es bien importante entender esto que estamos hablando. Yo estoy sacando la esencia espiritual que está contenida en estos pasajes. Por eso usted me va a ver que ni me ocupo en lo que no me conviene. Yo no quiero estar influenciado, hermano, de estar en guerra contra Ramot y Galaad, porque usted se va a dar cuenta que ahí hay engaño. O sea que cuando usted se pone a pelear, y no entiendo a los buenos pastores, a los buenos ministros que siempre se ponen a pelear con otros pastores diciéndoles que su alabanza no sirve, diciéndoles que esta manera de ministrar no es correcta. Mire, para todos hay ministerio, hombre. Todos tienen ministerio, sea de niños, de adolescentes o de adultos, pero todos tienen ministerio y todos deben respetarse los unos a los otros. Solamente que también, como dice, hay que tirarle a lo mejor. Hay que tirarle a lo mejor, hermano. Yo siempre le tiro a lo mejor. ¿Sí? Pablo mismo dijo, yo os muestro un camino más excelente. Hermano, mire, hay cristianos, hay ministros, hay pastores que están trabajando para Dios y que ellos están haciendo lo que ellos creen que es correcto. Solamente que uno debe de orar para que Dios les abra más los ojos. Porque yo he oído buenos pastores, mire, cuando yo vengo a predicar aquí con ustedes, yo ya oí a fulano, a sutano, a mengano, a ver qué dicen, y me interesa ver qué dicen, y me doy cuenta que muchos de ellos están distraídos en lo superficial de la palabra y no tocan la realidad de la palabra. Mire, la realidad de la palabra es que nosotros somos Josafat y que tenemos la influencia de otros para que hagamos alianza con ellos. Mira, yo nunca me he sentido con paz de hacer alianza con ciertos grupos, a pesar que tienen mucha revelación divina, porque los hermanos que me conocen a mí por años, yo siempre en determinado momento de mi vida fui influenciado por ciertos grupos y casi me entrego a ellos, casi me entregaba. Yo siempre he tenido un corazón de que amo a todos los hermanos. Yo amo a todos los que predican el Evangelio. Y muchas veces yo he dicho, este hermano tiene algo bueno, valdría la pena caminar con él. Pero ya cuando uno los empieza a tratar, uno se da cuenta que han sido influenciados por el diablo. ¿Por qué? Porque no se han guardado puros. Eso le pasó a Josafat. Josafat estaba rico, Josafat tenía gloria, Josafat tenía paz, sí, pero contrajo parentesco con Acab. Y fíjese que Acab era un rey malvado. Por eso es que dice la Biblia que nosotros nos asociemos con los humildes. Asociémonos con los humildes. Mire, hay hermanos que son teólogos y que saben explicar muchas cosas de la Biblia, pero usted se da cuenta que cuando ellos comentan es para ponerse en discordia con otros. Ay, hay un hermanito que está joven, hermano, y me da lástima él a mí, porque él cuando habla conmigo me dice, mire, yo lo reconozco a usted como un siervo, me dice. Yo lo reconozco a usted, hermano Carrillo, usted es un siervo de Dios, pero mire, hermano Carrillo, dice, esto no es así, no es así. Y le digo, varón, ¿por qué no le pides a Dios que Él te revele? Fíjese que Él cree que el alma y el espíritu son la misma cosa. Y yo le he tratado y le digo, hermanito, mire, hombre, ¿cómo va a ser la misma cosa el alma que el espíritu? Y fíjese que muchos lo apoyan a él porque después que él discute un poquito ahí conmigo, a pesar de que yo trato de no discutir y le digo, no, varón, yo no estoy para eso, yo no voy a debatir con usted,
yo le pido a Dios que le abra sus ojos para que usted vea la realidad de la palabra, tratando de ser un reconciliador y todo, pero al final ya entra todo el equipo de él y de Uruguay, de Chile, de Argentina, puros teólogos. Ya le empiezan a decir, ¿y tú crees igual que ese hermano? Si tú crees igual que ese hermano, estás mal. Ay, mis amados. Nosotros lo único que yo le digo es que debemos de tener cuidado cuando alguien nos quiere influenciar, porque hay alguien que quiere cambiar los conceptos que nosotros tenemos, que son conceptos bien claros de la palabra de Dios, pero nos quieren persuadir, así como Acab. Mire, Acab le ofreció a Josafat que hicieran alianza. Y usted va a ver la debilidad de Josafat, y es lo que Dios no quiere que tengamos. Que no tengamos debilidad, hermano. Mire lo que pasó, pues. Vamos al versículo 4. Además dijo Josafat al rey de Israel, lo que yo le estoy compartiendo a usted, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Fíjese, yo le he dicho a esos hermanos que me contradicen, yo te ruego que por favor consideres los contextos, que mira, busca la realidad de lo que te estoy hablando. Ah, pero no, hermano. Mire lo que hizo el rey Acab. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas. Lo peor que le puede pasar a uno es buscar hacer alianza con alguien que uno quiere persuadir. Y aquella persona a quien estamos tratando de persuadir es una persona que tiene pureza en la palabra de Dios. En el caso de Josafat, hermano, Josafat aquí, usted se va a dar cuenta que aunque se equivocó y aunque hizo alianzas, él tuvo que reconocer. Pero por eso tengamos cuidado, porque nosotros podemos tomar decisiones equivocadas. Hay muchos hermanos que han caminado en la pureza de la palabra y con el tiempo han sido influenciados por hermanos que tienen conocimiento, pero no tienen la pureza. Y no tienen esos hermanos la capacidad de decirle, mira, consulta con Dios, consulta con la Escritura. Fíjese, mire lo que hizo Acab, versículo 5. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Pero Josafat, usted sabe que el pero cambia todo. Pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Aquí quiero hacer alusión, quiero recordar, quiero traer a memoria, ¿verdad? Quiero que nos recordemos del aparato crítico. Cuando nosotros los reyes del Nuevo Testamento queremos saber si algo está enseñado correctamente, tenemos que buscar a los verdaderos que Dios ha usado en la historia. Por eso que me disculpen a mí los que dicen que a ellos ningún hombre les tiene que enseñar porque usan mal el mensaje de Juan diciendo que la unción es la que les va a enseñar a ellos y que ningún hombre les va a enseñar, e ignoran los ministerios porque hay hombres que Dios sí los ha puesto. Hay hombres que Dios en la historia les ha revelado la pureza de la palabra. Y ese es el aparato crítico que tanto les he mencionado, que debe ser usado para que nosotros no enseñemos la palabra de Dios fuera de contexto. Todo lo que fue bueno lo tenemos que escudriñar y retener todo lo que Dios
ha revelado a través de hombres preciosos, hombres que fueron consagrados, hombres que fueron hombres de Dios en la historia. Y eso es lo que está mostrándonos Dios a través de Josafat. Fíjate, quiero yo ser un rey, quiero ser en el milenio un rey, yo debo de aprender. Josafat tenía un corazón íntegro. Él tenía un buen corazón, pero se confundía en sus alianzas. Por eso, mira, dice, pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Hermano, tú tienes que estudiar a todos los hombres que fueron antes que nosotros, antes que tú, a los hermanos Wesley, a John Derby, a Martín Lutero, a los apóstoles de los apóstoles, la primera generación de apóstoles, la segunda generación de apóstoles, etcétera, etcétera, tercera, cuarta, quinta generación de apóstoles. Tú tienes que seguir la didache del Señor, tienes que seguir la didáctica de Dios por medio del aparato crítico, porque tienes que pararte sobre los hombros de los hermanos que vieron más que tú. Pero ahora que tú puedes ver más que ellos, si te paras sobre los hombros de ellos. Y así sucesivamente. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová. Fíjate, lo estaba desafiando. Oye, dicho en otras palabras, le está diciendo: mira, Josafat, ¿y tú crees que todavía hay aquí alguien que verdaderamente Dios le hable? Y dice, el rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí uno. Sí, por medio de él nosotros podemos preguntar a Jehová, pero yo lo aborrezco. Hermano, ¿cómo es posible que un siervo de Dios, un rey, menosprecie a un profeta de Dios? Y usted se va a dar cuenta lo que hizo este aquí. Dice: yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena. Hermano, ten cuidado, porque cuando uno es Acab, uno es rey, pero uno quiere que le hablen de la manera que uno habla. Y aquí no estamos para eso, hermano. Si estamos equivocados, y más nos vale que tengamos un espíritu pobre para recibir la corrección de lo que estamos enseñando mal. Hay muchos hermanos que no tienen un espíritu recto y no se dejan corregir. Ellos prefieren permanecer anclados en los errores que han aprendido. Sino siempre mal. Dice: Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así el rey, no hable así el rey. Mire qué lindo era Josafat, hermano. Josafat tenía un corazón muy piadoso, hermano, muy dispuesto a buscar a Dios, hermano. Era un hombre que hasta era humilde para tratar de corregir a otro rey. Mira, no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos, 400, hermano. Y es donde uno a veces dice: ¿será que la mayoría tiene la razón? Hermano, en la Biblia nunca la mayoría ha tenido la razón. Nunca. Por eso nosotros no nos vamos a una democracia cristiana, porque en la Biblia nunca la mayoría ha tenido la razón. En la Biblia la minoría siempre ha tenido la razón. Por eso es que no es que yo esté en contra de las megas iglesias, hermano. Pero para hablar de megas iglesias, ¿qué más que la católica? La católica tiene millones de seguidores.
Dice, y Sedequías, aquí está un profeta, Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuernos de hierro y decía, ya te lo puedes imaginar, se ponía los cuernos de hierro así y empezaba a profetizar y decía, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo, sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en manos o en mano del rey. Quiere decir, hermano, que nosotros los Josafats debemos de tener cuidado en las alianzas que equivocadamente hacemos, hermano. Nosotros somos llamados por Dios para ser reyes, pero recuérdese que siempre van a haber reyes del sur y reyes del norte. Yo no quiero ser un rey del norte, escúchalo bien, yo quiero ser un rey del sur y entender lo que Dios reprendió. Dios reprende cosas en uno. Si yo soy un rey del sur, hermano, yo debo de estar abierto a la corrección de Dios y cuidarme de lo que enseña el rey del norte. Años me tiene Dios enseñando la Biblia. Años. Y le doy gracias al Señor porque algunos hermanos han venido a decirme a mí, mire hermano Carrillo, yo antes no entendía lo que usted predicaba, pero ahora gracias a Dios lo entiendo. Y yo le doy gracias a Dios por eso, porque después de que ellos eran reyes en contra mía, porque no vaya a creer que todo me ha salido color de rosa, ellos habían sido reyes en contra mía. Hace poquito tuve una reunión y le puse mi mano sobre su hombro a uno de esos hermanos que no me quería. Yo le dije, usted es uno de los que no me quería, he oído por ahí. Como decía Pablo, he sido informado por ahí. Porque hay muchos hermanos que no me han entendido a mí. Pero gracias a Dios que con el tiempo, Dios me ha reivindicado. O sea que Dios les ha demostrado que mi corazón respecto a lo que es la pureza de la palabra es recto. O sea que yo no estoy buscando ni fama ni lana. No estoy buscando ninguna de esas cosas. Así que le doy gracias a Dios en esta mañana. No pude terminar el capítulo 18, pero yo te dije que íbamos a estar leyendo la Biblia y extrayendo la esencia de lo que hay en ella. Si Dios te muestra a ti otras cosas, como dijo mi hermano mexicano, órale. Si Dios te presenta a ti cosas que yo no alcanzo a ver en estos pasajes, una vez encajan con el contexto, tienes autoridad de Dios para decirlas. Entonces yo por hoy me despido y le pido a Dios que te bendiga, que te guarde y seguimos mañana. Mañana, primero Dios, terminamos el capítulo 18, pero nos falta el 19, el 20 y el 21. Por eso te dije que vamos a tener bastantes mensajes de Josafat. Porque Josafat sirve para que no caigamos en los errores de los reyes. Si queremos manifestarnos como reyes. Gloria a Dios, hermano. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y el hermano Carrillo te manda un abrazo, te manda un saludo. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios me los guarde a todos. Hasta mañana.